Nuxnavels presenta The Unwanted and the Adventurer, El aventurero inmortal no deseado, volumen 2. Capítulo 2. Contrato por magia. La expresión de Sheila llamó mi atención cuando me di vuelta. Era muy seria, lo suficiente como para darme cuenta de que algo finalmente había salido mal. No parecía que pudiera hablar fácilmente para salir de esta situación. Sin tener muchas opciones, caminé hacia la puerta principal del gremio una vez más, deteniéndome justo antes de donde estaba Sheila. «¿Necesitas algo de mí?» Aunque mi habla aún era un tanto vacilante, fue una gran mejora con respecto a los sonidos guturales que había producido anteriormente durante mi tiempo como ghoul. Del mismo modo, la voz de Sheila estaba lejos de lo normal. Estaba claro que estaba preocupada, agobiada por algo que simplemente no podía decir. «Ese sí. Hay algo que me gustaría preguntarle. Si es posible, ¿podría seguirme a esta sala por aquí?» Parecía que Sheila no tenía intención de discutir esto en público. Había muchas maneras de interpretar esto, al menos, ella quería el asunto que estábamos a punto de discutir, fuera del alcance del oído de los diversos aventureros que se reunían en el gremio. Si tuviera que adivinar, Sheila ya había descubierto quién era yo, junto con el hecho de que Rent Faina se había registrado como aventurero 2 veces. Por alguna razón, ella guardó este hecho en secreto, así que tal vez Sheila entendió que yo tenía alguna razón personal y profunda para hacerlo. Por supuesto, esto no significaba automáticamente que Sheila descubriera el hecho de que yo era un no muerto. En cuanto a si Sheila mantendría ese secreto, ese era otro asunto. Si yo, como humano, me hubiera registrado con un nombre falso, eso era algo que posiblemente podría ser perdonado. Sin embargo, habiéndome registrado con un nombre falso y como un no muerto, eso puede ser imperdonable en su propia manera. ¿Qué debería hacer? Era una situación difícil. A juzgar por la expresión de Sheila, comprendí que no había forma de alejarse de este encuentro. Si me negara a hablar con ella ahora, solo serviría para complicar las cosas. Tal vez podría arreglármelas con una explicación mínima, pero para hacer eso, una conversación con Sheila era inevitable. Entiendo. ¿A dónde debo ir? Gracias. Por aquí, por favor. La expresión de Sheila se iluminó un poco ante mi respuesta. A pesar de su actitud de disculpa en general, resolví explicarle tan poco como me fuera posible, pero, ¿y si me pedía que me quitara la túnica? ¿Tenía suficientes excusas por cómo me veía? Intentaría convencer a Sheila tanto como sea posible sin revelar el hecho de que yo era un no muerto. Preparándome, seguí a Sheila a los salones del gremio una vez más. Después de ser conducido a una parte del salón central del gremio que estaba fuera del alcance de todos, excepto del personal del gremio, fui conducido a una pequeña habitación, con Sheila cerrando la puerta detrás de mí. Aparte de Sheila y yo, la habitación estaba vacía. Después de explorar la habitación y comprobar sus límites, descubrí que estaba casi totalmente libre de herramientas mágicas que podían grabar conversaciones, y que no había ningún círculo mágico extraño en su lugar. Para empezar, tales herramientas eran caras, incluso para una organización bien financiada como el gremio. Por supuesto, Lorraine tenía una herramienta capaz de hacer eso. Mantuvo su parte justa de secretos para mí, y no estaba dispuesto a preguntar dónde había obtenido tal cosa. Tal vez lo obtuvo como compensación por su ayuda en un asunto clandestino o algo así, esa era la explicación más razonable para ello. Bueno, entonces, Ren, supongo que tú, de todas las personas, sabrás lo que voy a preguntar, ¿verdad? Las palabras de Sheila tenían una fuerte determinación en ellas. Ella no perdió el tiempo en ir directo al grano. Aunque su tono de voz no era hostil, era estricto, como si ella pudiera ver de inmediato cualquier tipo de mentira. Esto era evidente en la forma en que ella había enfatizado mi nombre, pero al final, supe lo que estaba a punto de preguntar y por qué me trajo aquí. Y, sin embargo, no había manera de que pudiera simplemente contarle a Sheila todo lo que sucedió hasta ahora, ni tenía la intención de hacerlo. Sabía, por mi parte, que Sheila no estaría satisfecha con una explicación tan simple. Esta fue la razón por la que decidí explicar la mayor parte de lo que sucedió, dejando de lado ciertos detalles cruciales, o al menos pasarlos por alto. Tenía que ser capaz de controlar el flujo de la conversación, así que respondí la pregunta de Sheila con una de las mías. Antes de continuar, me gustaría afirmar una cosa. Me trajo aquí, en calidad de miembro del personal del gremio, para decirme que no encontró fallas
¿En mi inscripción? ¿Bajo otro nombre? Es por eso que estamos aquí. Yo soy la que hace las preguntas aquí, Rent. Originalmente, eso es una violación a las reglas y no puede ser tolerado. Como tal, sabía lo que Sheila estaba a punto de decir. Aunque las reglas del gremio eran bastante porosas en varios aspectos, registrarse con varios nombres era contrario a dichas reglas, en la superficie de las cosas. Por esta razón, un miembro del gremio no simplemente perdonaría tal cosa. Del mismo modo, estar en esta habitación sería un riesgo relativamente inútil, dado el resultado de esta conversación. La negociación ya no era mi preocupación, decidí ser realista sobre el asunto en cuestión. Si no puedo tener esa garantía, entonces, me despediré. Y no volveré a mostrar mi cara aquí. Nunca más. ¿Qué hay sobre eso? No me afectaría mucho a largo plazo, ya que no estaba dispuesto a renunciar a mi sueño de convertirme en clase mithril. Ya tenía otra solución, simplemente me alejaría de Malt y me registraría de nuevo en un gremio en otro lugar. Como he mencionado muchas veces antes, las reglas del gremio eran porosas en el mejor de los casos, había demasiados hoyos en ellas para contarlos. Aunque registrarse y comenzar de nuevo desde la clase hierro era problemático, supongo que no tenía otra opción ahora que había llegado a esto. Cambiar la apariencia de mi máscara, o detalles menores como el color de mi túnica tampoco sería difícil, de ahí mi declaración. Sheila, sin embargo, abrió mucho los ojos ante esto, entrando en pánico. Espera. Eso no es Sheila. Soy. Y he sido afligido por un gran problema. Incluso si es con una organización como el gremio. Yo no quiero ser apuñalado por la espalda. Así que, al menos, necesito entender que no seré perseguido, por lo que tendré que decirte que de lo contrario, me negaré a decir algo. Por supuesto, quisiera que firmes un contrato vinculante, mágicamente, para que cumplas tu palabra. Ren. ¿Te ha pasado algo realmente terrible? Parecía que Sheila no creía que mis acciones fueran el resultado de un incidente que cambió mi vida. Tal vez tenía la impresión de que solo estaba cambiando mi nombre, tal como había cambiado mi apariencia con una túnica y una máscara. La realidad, sin embargo, era muy diferente. Probablemente nunca podría mostrar mi cuerpo a ningún ser humano vivo por el resto de mi vida. No sabía si me cazarían al día siguiente si lo hacía, posiblemente incluso por los mismos aventureros con los que había cenado y explorado antes. Bajo estas circunstancias, no había una manera fácil de explicar exactamente lo que me había sucedido, pero no era cuestión de que no confiara en Sheila. El problema radicaba en su afiliación. Sheila era, antes que todo, un miembro del personal del gremio de aventureros. Ella tenía la responsabilidad moral de proteger la seguridad de Malt y sus habitantes. Si alguna vez se encontrara con algo que pudiera amenazar esta seguridad, debía informarlo a sus superiores y luego supervisar el proceso mediante el cual dicha cosa fuera eliminada. Por eso, en primer lugar, existía el gremio de aventureros. Con eso, lo que podía decir a Sheila era limitado. Ella tenía sus obligaciones, y yo tenía mis razones. La única razón por la que le dije a Lorraine fue debido a su posición social relativamente aislada y su excentricidad. Aparte de esa única excepción, decidí no hablar de mi condición a nadie más, y esto también se aplicó al caso de Clope, el herrero. Pero Sheila era una cuestión totalmente diferente. Ya no se trataba de preferencias personales o de lo bien que me había llevado con ella en la vida. Todo esto no cambiaba el hecho de que ella estaba en una posición que tenía ciertas obligaciones sociales. Asentía Sheila, esperando su respuesta. Sheila, por su parte, cerró los ojos, pareciendo estar perdida en sus pensamientos durante bastante tiempo. Finalmente abriéndolos, ella me miró directamente antes de decir algo que me tomó por sorpresa. Ren. A decir verdad, no informé lo que hiciste al gremio. No podía estar segura de que eras tú. Sin embargo, si discutí mis preocupaciones con el miembro del personal que siguió a tu party hoy, para que ellos sepan mis pensamientos sobre el asunto. En cualquier caso, sobre cómo te registraste 2 veces y todo eso, no tengo la intención de decir nada, así que... Un desarrollo más inesperado. ¿Estás sorprendido?, preguntó Sheila, mirándome con una sonrisa algo amarga en su rostro.
Asentí en respuesta, sin palabras. Por supuesto que me sorprendería. Sheila era miembro del personal del gremio de aventureros. Uno no simplemente entraba al gremio, se registraba y se convertía en miembro del personal. A diferencia de registrarse como un aventurero, uno tenía que superar una serie de pruebas difíciles y procesos de selección para ser considerado para una posición. Obviamente, el personal del gremio recibía un salario relativamente más alto que el de la mayoría. A diferencia de los aventureros, no tenían que exponerse al peligro de forma regular. También sería fácil para un miembro del personal del gremio igualar a un aventurero capaz por ellos mismos a lo largo del tiempo. Ese es el sentido común en estas tierras. Debido a estos factores, una posición dentro del gremio era un puesto popular y muy deseado por las mujeres jóvenes en general. Una mujer en una posición así no querría ser despedida de su posición, por lo que los miembros del personal del gremio en general eran a menudo ferozmente leales al gremio. De este modo, mantendrían los secretos del gremio e informarían cualquier fragmento de información, sin importar cuán pequeño sea, al gremio en el instante en que supieran algo. Tal era el status quo. Pero Sheila no había informado de mis actividades al gremio. Me era imposible no sorprenderme. No hace falta decir que no me gustaría que me despidieran. Continuó Sheila. Pero, aún así, el gremio no es tan estricto con sus empleados como los rumores te harían creer. En todo caso, el gremio pinta a grandes rasgos y rara vez se preocupa demasiado por los pequeños detalles. Esa es la tendencia actual y el curso de la organización. Estoy segura de que se puede ver en las reglas relativas a los registros múltiples. De hecho, la razón por la que las jóvenes trabajadoras trabajan arduamente para complacer al gremio no es porque no quieran ser despedidas, sino porque les gustaría que el gremio les presentara un buen marido. Bueno, esa es la implicación, de todos modos. Esta fue la primera vez que escuché algo por el estilo. ¿No era más fácil para un miembro del personal elegir y acercarse a un aventurero capaz por su cuenta? Sheila, como si sintiera esto, continuó su explicación. Bueno, si encuentras uno en un lugar como Malt, entonces claro. Pero la mayoría de los aventureros de alto rango se reúnen en las grandes ciudades, ¿verdad? Si una no es transferida a un lugar tan prestigioso como ese, para empezar, nunca se llegaría a conocer a un aventurero capaz. Así que todas trabajan duro para ser transferidas a la capital, y luego se ponen todo tipo de adornos y van a buscar esposos. Esa es la tendencia, en cualquier caso. Por supuesto, no tengo ninguna ambición de este tipo, por lo que no informarle al gremio realmente no causa tantos problemas. Ahora que lo pienso, los aventureros de alto rango, como los de clase oro, platino o mithril, definitivamente se encontrarían en la capital, o al menos en las grandes ciudades. Para ser transferidos a tales lugares, los miembros del personal tendrían que trabajar más para complacer al gremio. Esto era teniendo en cuenta que, en primer lugar, era difícil convertirse en miembro del personal, ya que sería un entorno competitivo entre los seleccionados. Seguramente complacer al gremio era algo importante. Sin embargo, Sheila no desea esto. ¿Es eso realmente cierto? No pude evitar llegar a tal pregunta. Los miembros masculinos del personal del gremio parecían un poco más despreocupados y ocasionalmente más descuidados que sus contrapartes femeninas. Supongo que era porque no buscaban promociones o transferencias a grandes ciudades. Si bien podrían tener tales intenciones, las grandes ciudades estaban llenas de aventureros habilidosos, pero sus salarios probablemente eran miserables en comparación con los peces gordos de la ciudad. Quizás, para estos hombres, simplemente no importaba tanto. Estas observaciones agregaron algo de peso al monólogo de Sheila sobre la situación interna del gremio. El aparente desinterés de Sheila por una transferencia era otro tema en sí mismo. De hecho, si todo esto fuera parte de una elaborada treta que termina con Sheila informando todo lo que escuchó aquí al gremio, mis manos estarían atadas, y me atraparían y ejecutarían. No es una buena manera de terminar el día. No era como si no tuviera un poco de confianza en Sheila, la conocía desde hacía bastante tiempo, pero no tanto como a Lorraine. Aunque no podía confiar en ella incondicionalmente en este momento, ella era una miembro del gremio extremadamente fidedigna y confiable con quien trabajar. Siguiendo mis instintos sintiéndome solo, sentí que ella no me estaba mintiendo. Sin embargo, mis dudas le parecieron evidentes a Sheila, quien respondió con una declaración propia. Bueno. Sé que no confiarías en mí tan fácilmente. Entiendo completamente eso. Soy empleada del gremio, y tengo obligaciones éticas que seguir, después de todo. Todo eso es cierto.
Por eso preparé esto por adelantado. Al decir eso, Sheila sacó un rollo de piel de oveja enrollado de su bolsillo del uniforme, manteniéndolo abierto delante de mí. La superficie del rollo estaba marcada con todo tipo de líneas brillantes y letras de aspecto complejo. Podía decir exactamente lo que era solo de un vistazo. ¿Contrato vinculante? Mágicamente. Ya veo. ¿Tú? ¿De verdad? ¿Trajiste uno? Contigo. Un contrato vinculante mágicamente, como su nombre sugiere, era un tipo específico de herramienta mágica. Era un contrato que unía a los firmantes con medios arcanos. Era una herramienta conveniente y versátil, creada con tinta y un rollo de piel de oveja de origen especial. Todo lo que uno tenía que hacer era escribir los detalles del contrato, luego hacer que ambas personas lo firmen. En caso de que uno de los dos rompa el contenido del contrato, sufrirían una especie de sanción. El valor de estos contratos variaba enormemente, teniendo en cuenta diversos factores, como los detalles del contrato y la fuerza de las sanciones correspondientes. Lo que Sheila tenía en sus manos era de valor promedio, aproximadamente 2 lugares por debajo del tipo más caro y 2 lugares por encima del más básico. Para propósitos normales, un rollo de esta calidad era más que suficiente, y las sanciones que podía infligir también eran razonablemente severas. Sheila había obtenido el tipo de rollo más caro para este tipo de propósito. Pude ver que ella hablaba en serio sobre esta discusión. Ren. No sé qué tipo de problema te persigue, pero ¿podrías decírmelo? Solo quiero ayudar. Esto no concierne a mi relación con el gremio, solo tiene que ver contigo. Tú eres la razón por la que soy la persona que soy hoy. Si es necesario, escribiré mi nombre en este rollo sin dudarlo. También tengo una solución en mente para el miembro del personal con el que hablé hoy. Tal vez decirle a Sheila era aceptable, dado que había venido armada con un contrato vinculante mágicamente. En cuanto al otro miembro del personal con quien Sheila había hablado, Sheila no podía simplemente deshacer su conversación. Parecía casi imposible que él guardara el secreto para él solo. Pero Sheila continuó. Bueno, ya ves, el miembro del personal en cuestión es en realidad mi hermano. Por eso pude hablarlo con él tan fácilmente. Pero incluso si tuviera que decirle que lo guardara para él, no sería una gran garantía. Si tuviera que hacerlo, también podría llevarle este contrato a él fácilmente. Todo lo que tiene que hacer es agregarle su nombre, e incluso si se niega, tengo mis formas. Recordé que Sheila mencionó algo sobre su hermano hace bastante tiempo. Pensar que ambos habían terminado en el gremio de aventureros, me pareció algo sorprendente. Sin embargo, no era demasiado extraño para mí no saber esto. El personal del gremio enviaba misiones para observar monstruos y la cantidad de su población, junto con los miembros que hacían más trabajo clandestino, como observar pruebas de progresión, por lo general nunca mostraban sus rostros como norma. El hecho de que hubiera aparecido ante nosotros en el mostrador de la recepcionista probablemente se debió a la curiosidad, ya que no pudo evitar preguntarse quién es exactamente este extraño aventurero al que le había gustado su hermana. Al menos, esa fue mi conjetura educada. O eso, o él era una de esas personas que disfrutaban poniendo a su hermana mayor en un pedestal. Probablemente no era demasiado amable de mi parte pensar así de alguien que ni siquiera conocía, sin embargo. La siguiente declaración de Sheila, sin embargo, puso esa suposición a descansar. Mi hermano se transferirá a la capital a partir de la próxima semana. A diferencia de mí, él está en una especie de carrera de élite, siendo este su último trabajo en Mal. Probablemente no había otra oportunidad para que él se reuniera contigo, así que esta era la razón por la que él quería verte por sí mismo. Él no quería preocuparse sin sentido. Supongo que por eso mostró su rostro. Iba a estar trabajando en otro lugar de todos modos, así que lo más probable es que le importara poco. Si se estaba transfiriendo a la capital, la posibilidad de que lo enviaran a esas tareas orientadas al combate otra vez era escasa. En todo caso, eventualmente intentaría ascender al rango de maestro de gremio, o algo por el estilo. La decisión de Sheila de quedarse en Mal pudo haber sido simplemente permitir que su hermano fuera en su lugar. Al concluir sus explicaciones, Sheila me hizo una pregunta. Entonces, así es como es. ¿Qué hay de eso, Ren? ¿Me hablarás de la situación que te ha acontecido? Tener a un miembro del personal del gremio de aventureros de tu lado es algo muy útil cuando estás en problemas, ¿sabes? Hablando honestamente, a pesar de las reiteradas garantías y aparente sinceridad de Sheila, todavía tenía mis dudas. Quiero decir, Sheila había estado sugiriendo esto a Rentfaina, una humana. El ex-humano.
¿Volvería a su palabra si descubriera que ahora soy un no muerto? No había forma de decirlo, y no podía quitarme ese sentimiento. Sin embargo, Sheila se había tomado la molestia de preparar un contrato vinculante mágicamente. El hecho de que todavía dudara de ella era un insulto a su resolución. Y sería difícil ir en contra de los términos expresados en dicho contrato, pero no imposible. Había muchas formas de deshacerlo o escapar de él, pero ninguna de ellas era fácil o trivial. De hecho, ya entendí exactamente cuán seria era Sheila sobre todo este asunto desde el momento en que produjo el rollo. Incluso si el contrato se rompía de alguna manera, todavía quedaba la cuestión de la sanción. ¿Exactamente qué tan pesada sería esta? Personalmente, me gustaría creerte, Sheila. Podrías pensar que soy quisquilloso sobre los detalles. Pero, ¿cuál sería la sanción? Sheila me miró fija e inmediatamente ofreció su respuesta. No tengo ninguna intención de romper este acuerdo, por lo que cualquier sanción está bien. Incluso si eso significa hacerme abandonar el gremio de aventureros, o convertirme en un esclavo personal. Cualquier cosa. Está bien. Personalmente, sentí que ambas sanciones eran excesivamente elevadas. Si bien, estaba preocupado por ser cazado como una especie de monstruo raro, quitarle a Sheila su posición como miembro del personal del gremio después de todo lo que hizo para lograrlo no era nada menos que cruel. En cuanto a convertirla en una esclava, eso era simplemente absurdo. Por un lado, la propiedad de esclavos no era legal aquí. Mientras pensaba en lo que sería una sanción más razonable, Sheila ya había colocado el rollo en la mesa en el centro de la habitación. Ella comenzó a escribir antes de que pudiera decir algo en protesta. Poco después, Sheila sostuvo el rollo hacia arriba. Escritas en letras claras en el rollo estaban las siguientes palabras. En caso de incumplimiento de este contrato, Sheila Ivars renunciará voluntariamente a su cargo en el gremio de aventureros y a todas las organizaciones relacionadas. Además, también llevará a cabo los procedimientos necesarios para renunciar a su libre albedrío y sus derechos en un territorio donde se reconoce la propiedad de esclavos, entregando sumariamente sus derechos de propiedad a Rent Faina. No. Esto era demasiado, me era imposible firmar algo como esto. Aunque deseaba expresar mis protestas, el contrato ya estaba escrito. Tendríamos que comprar otro rollo para establecer nuevos términos y quemar el anterior en el fuego. Al menos, eso era lo que quería decir, pero no estaba ciego a la determinación en los ojos de Sheila. Esto era a lo que ella estaba dispuesta a renunciar solo para escuchar lo que tenía que decir, y parecía que Sheila había tomado una decisión al respecto hace mucho tiempo. Al parecer ya no tenía nada que decir. El hecho de que ella me arrastró a esta habitación y pacientemente se quedó aquí mientras vacilaba sin cesar, y ahora este contrato. No había manera de que no pudiera firmar con ella, a este ritmo. Suspirando, me volví hacia Sheila. Entiendo. ¿Afirmemos el contenido del contrato? Y luego firmémoslo. Te diré todo. Después de esto, Sheila finalmente sonrió en respuesta a mi abatimiento. Sí. Escribiré todos los demás términos apropiados ahora, solo espera un segundo. Y así Sheila explicó y discutió los detalles relevantes, quizás un poco demasiado feliz, y finalizó el contenido del contrato. Confirmando que todo estaba en orden, Sheila redactó el resto del contrato con una velocidad asombrosa, la pluma en su mano se agitaba como una bandera en el viento. Pues bien, no tengo otra opción. Te lo diré. Aunque me sentí algo forzado en todo esto, los otros términos del contrato eran todos justos y razonables. Incluso entonces, tener a alguien en el gremio que cooperaba conmigo era algo que apenas podía dejar pasar. Pero, algún humano vivo debería seguir adelante si entendiera mi situación actual. Esa fue mi mayor preocupación. ¿Salvo Sheila, existiría tal persona? Esa era la realidad de la situación. Tal vez esta circunstancia era inevitable. Sea como fuere, me encontré un poco en paz con la situación actual. Pero, ¿dónde debería siquiera comenzar? Era un tema difícil, no importa cómo lo abordara, pero tal vez sería más fácil comenzar desde el principio. Parte del contrato estipulaba que Sheila podría no revelar mi verdadera identidad a nadie sin mi consentimiento por escrito, por lo que supongo que ya no había motivo de preocupación. Suspirando, bajé lentamente la sección encapuchada de mi túnica. Lo más conveniente era quitar la túnica por completo, pero no tenía el coraje de hacerlo frente a una mujer joven. De cualquier forma,
Solo con ver mi cara sería un shock suficiente para la mayoría de las personas. Aunque no tenía exactamente un agujero en mi cabeza, la carne de mi cara estaba podrida, y en algunos lugares, todavía estaba seca. Sin embargo, comparado con cuando aún era un ghoul, esto era mucho más parecido a un ser humano, para un no muerto, de todos modos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Levantando la cabeza en una mezcla de confusión y miedo, Seila caminó lentamente a mi alrededor, mirándome desde varias esquinas. De pie ante mí una vez más, cambié la forma de mi máscara para mostrar mi cara a Seila. Si tuviera que decirlo, este era el punto más impactante visualmente de mi ser, ya que la mitad inferior de mi cara no era más que dientes, encías medio podridas y una mandíbula de alguna manera intacta. Lorraine, siendo una erudita de monstruos y todo eso, estaba muy acostumbrada a este tipo de cosas y no parecía demasiado sorprendida. Seila, por otro lado, no parecía estar tomándolo muy bien. Su rostro ahora era de un azul pálido, y sus rodillas parecían temblar cuando se sentó en el suelo, ya no podía pararse. ¿Estás bien? Aunque pregunté por ella amablemente, la palidez en el rostro de Seila apenas se desvaneció. Supongo que ella estaba demasiado sorprendida para hablar. Ya ves. Tal vez era mejor no haber preguntado nada. Me veo monstruoso. ¿No? Seila sacudió la cabeza rápidamente ante mis palabras. Eso no es cierto, gritó, antes de continuar con una voz más suave. Eso no es cierto. No tenía idea, Ren. No tenía idea de que te había pasado algo tan horrible. Pero odiaba no saber nada más. Estoy sorprendida, pero me alegra saberlo ahora. Me sentí aliviado de que Seila no me gritara que me subiera la capucha. Bueno. ¿Qué piensas? Seila hizo una pausa antes de responder. ¿Cómo pongo esto? Pareces muy herido. No, gravemente herido. ¿Y no puedes curarte? Pero hay magias curativas, o pociones de alta calidad. ¿Qué hay de la iglesia? Las sacerdotisas deberían poder hacer algo. Parecía que Seila no entendía la extensión de mi condición. No tenía más remedio que explicar. No. No es así. Me he convertido en un monstruo. Este cuerpo mío es el de un esclavo. Aunque lo expliqué tan rápido, y en términos simples, parecía que a Seila le tomó bastante tiempo envolver su cabeza en torno a lo que acabo de decir. ¿Eh? Eso es. ¿Qué? Continué mi explicación. Hace un tiempo, como sabes, fui a explorar en el laberinto de la luna reflejada. Encontré un área inexplorada. Y entré por mí mismo. Pero de repente me encontré con un dragón dentro. Y morí. Cuando me desperté, me había convertido en un esqueleto. Así que, no teniendo otra opción, derroté otros monstruos allí. Y luego a través de la evolución existencial, evolucioné, cambié. Y ahora soy un esclavo. ¿Qué piensas? ¿Interesante historia? ¿Verdad? Una forma autocrítica de decirlo, pero no podía negarlo, en realidad era algo interesante. Sonreí con ironía a pesar de mí mismo. ¿No? Algo así de verdad sucedió. ¿No? Seila, todavía sin palabras, sacudió la cabeza lentamente. Pero esta era la realidad de ello. La persona promedio nunca creería tal historia para empezar, por lo que una reacción como esta no era nada menos que lo que esperaba. A juzgar por la reacción de Seila y la condición actual, asumí que necesitaba algo de tiempo para llegar a un acuerdo con lo que dije. Entiendo que estés confundida, habiendo escuchado algo así, de la nada. Así que, tómate un tiempo y piensa sobre esto desde mi perspectiva. ¿Realmente crees que está bien para cooperar con alguien como yo? Por supuesto. No tengo intenciones de lastimar a la gente. Todo lo que quiero hacer es seguir trabajando como aventurero. Supongo que es difícil para ti confiar repentinamente en mí. Aunque hemos firmado un contrato, si ambas partes están de acuerdo, se puede deshacer. En cualquier caso,
Debería volver. Por hoy. Deberías pensar, si puedes confiar en mí. Como persona. ¿Qué eres? Con eso, me di la vuelta, con la intención de salir de la habitación. Si Sheila se negaba a cooperar conmigo, por el motivo que fuera, todo lo que tenía que hacer era deshacer el contrato y emprender los preparativos adecuados para dejar Malt. No había necesidad de arrastrar a Sheila conmigo, ella tenía su propia vida que vivir. En tal caso, el haberle contado todo a Sheila significaba que quedarme en Malt podría llevar a mi arresto. Todo lo que tenía que hacer era migrar a otra región que no era un problema en absoluto. Mientras estuviera preparado para cortar todos mis lazos sociales, fácilmente podría vivir por mi cuenta. En cuanto a Lorraine, supongo que ella vendría conmigo, siempre y cuando preguntara amablemente. Entonces, por favor, espera. Sheila gritó una vez más, como para impedir que me fuera. Me di vuelta, mirando a Sheila a los ojos. ¿Yo? Yo te creo. Creo en ti, Ren. Incluso si te convirtieras en un monstruo, no lastimarías a la gente. Quiero decir, siempre has sido muy amable, Ren. Así que, cooperaré. Trabajaré contigo, dijo Sheila, con una voz que casi suplicaba. Lentamente, se tambaleó hacia mí, agarrando mis manos con las suyas con algo de fuerza. Ren. De ahora en adelante, si alguna vez tienes algún problema con el gremio, háblame al respecto. ¿Estoy segura? Estoy segura de que podré ayudarte. Con eso, Sheila finalmente relajó su agarre, mirándome con una leve sonrisa en su rostro. Asterisco clic asterisco. Con un sonido familiar, la puerta se abrió para revelar un espacio familiar, y una cara igualmente familiar desde dentro. Era el rostro de una mujer a quien conocía desde hacía bastante tiempo. Racional, desordenada, y en ocasiones, propensa a hacer bromas molestas con los demás, pero en general es una persona amable. Lorraine. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tienes a alguien contigo, Ren? Qué raro. No me digas, hiciste un movimiento con ella, ¿eh? A juzgar por la sonrisa ligeramente torcida en el rostro de Lorraine, uno supondría que estaba bromeando. Pero podías sentir una extraña tensión en el aire, o tal vez simplemente estaba cansado por los eventos del día. La persona a la que Lorraine se refería no era otra que Sheila Ibars, un miembro del gremio que actualmente estaba de pie detrás de mí. Después de nuestra discusión de los asuntos en cuestión, le mencioné a Sheila que Lorraine también estaba al tanto de mis circunstancias. Sin embargo, al afirmar que vivía con Lorraine como un arreglo temporal, Sheila insistió en venir para una conversación de algún tipo. Eso no quiere decir que no le informé a Sheila sobre los arreglos antes mencionados. Aunque no estaba sorprendida entonces, parecía estar perdida en sus pensamientos ahora, con una expresión complicada en su rostro mientras seguía detrás de mí. ¿En qué está pensando exactamente Sheila? Yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Pero, no obstante, estábamos de acuerdo en que una conversación con Lorraine era necesaria tan pronto como fuera posible, así que nos fuimos. Además de Lorraine y Sheila, la primera persona que supo de mi verdadera identidad fue la aventurera Rina Rupei. Clope y su esposa, Luca, lo más probable es que entendieran que estaba bajo algún tipo de circunstancia atenuante u otra, pero optaron por no entrometerse. Las dos tenían sus propias posiciones en la sociedad a considerar también, siendo parte de un negocio que tenía conexiones con el gobierno local y la iglesia. Quizás se dieron cuenta de que me había convertido en un monstruo no muerto, o tal vez no había forma de decirlo. En cualquier caso, volvería a recordar a Clope con mi historia en otro momento. En cuanto a ahora, elegí apreciar su hospitalidad y silencio. Sin embargo, su favor no quedaría sin pagar. Si bien ciertamente tenía la intención de actuar en algún momento en el futuro, ahora no era el momento. Una declaración de Sheila me sacó de mis pensamientos y me volvió a la situación que tenía ante mí. No, señorita Bibi. Ren no me ha hecho nada. Sin embargo, sí, hablamos sobre algunas cosas. Cosas específicas. Si bien eso pareció ser suficiente para que Lorraine entendiera la esencia de lo que sucedió, no pensé que Lorraine entendiera el alcance del conocimiento de Sheila solo con esas palabras. Dependía de mí revelar dicha información, y no esperaba que Lorraine infiriera perfectamente mi intención. Sintiendo que esta no era una conversación para tener en la puerta, Lorraine dio un paso atrás, como para darnos la bienvenida. ¿Está bien? En cualquier caso, entra. Está un poco desordenado, pero siéntete como en casa. Había algo extraño en la declaración de Lorraine. ¿Por qué está tan desordenado?
Limpié y arreglé su casa justo antes de irme para la prueba de progresión. No era natural que estuviera hecha un desastre de nuevo en tan poco tiempo, incluso si tomaba en cuenta los hábitos de Lorraine. Al menos, eso fue lo que pensé. En el silencio de la morada, el dispositivo de cronometraje mágico de Lorraine zumbaba y hacía clic a intervalos regulares. Dicho dispositivo valía su peso en oro, como comúnmente, solo los nobles y los ricos podían permitirse una herramienta mágica tan especializada. Y, sin embargo, Lorraine tenía uno, por razones desconocidas. Dada su circunferencia y tamaño general, asumí que Lorraine lo construyó desde cero en su tiempo libre. Como de costumbre, me sorprendió el extraño sentido práctico de Lorraine. En cierto sentido, Lorraine era capaz de muchas cosas, tal vez incluso de todo. A excepción de las tareas y otras actividades domésticas. La razón de esto se me escapó, pero tenía algunas ideas. Después de todo, asumí la responsabilidad de las tareas de la casa de Lorraine en algún momento del pasado, y luego simplemente continué haciéndolas. Esa realización, acompañada por un sentimiento un tanto hundido, impregnó la totalidad de mi alma. Tal vez este era un pensamiento que mejor había que dejar para otro momento. Pues bien, hablemos. Así que, ¿escuchaste ciertas cosas de Rent, dices? Permíteme ser franca, ¿exactamente cuánto has escuchado? La pregunta aparentemente normal de Lorraine estaba acompañada por un tono de voz severo. La atmósfera inmediatamente dio un giro oscuro, sorprendiéndome incluso a mí mismo. En cuanto a Sheila, me sorprendió igualmente encontrar una expresión nunca vista en su rostro. Había una cierta luz en sus ojos, como si se decidiera por una cosa u otra. Bueno. Escuché de Rent que se ha convertido en un monstruo, y que él no ataca a la gente. Sheila respondió, su voz suave y ocasionalmente inestable. Sentí una mezcla de emociones detrás de sus simples palabras. En cuanto a lo que eran exactamente, no tenía ni idea. Lorraine, como si comprendiera de inmediato la situación, soltó una carcajada. Humph. Eso es todo, ¿no es así? Y sin embargo, ¿seguiste a Rent a casa de esa manera? ¿No te sentiste en peligro? Preguntó Lorraine, inclinándose hacia adelante. Sheila, por otro lado, negó con la cabeza. No. No, en realidad no. Rent iba a tu casa, por lo que no parecía sospechoso de ninguna manera. ¿No es eso solo porque te falta la sensación de peligro? Piénsalo, Rent es un no muerto, y yo soy una erudita con una dudosa reputación en el mejor de los casos. Bueno, al menos aquí en Mal. Y entonces, ¿qué pasaría si una chica joven, por ejemplo, de tu edad, vagara en la guarida de un monstruo y una bruja? Tal vez te arrojarían a una especie de caldero y te cocerían al vapor viva. O tal vez te devoraríamos en donde estás. No es esa la suposición común en las calles, dijo Lorraine, refiriéndose a sí misma como una bruja devoradora de hombres por razones desconocidas. Aunque Sheila entendió que esto era una broma de algún tipo, ahora estaba evidentemente incómoda. Su rostro se tensó mientras forzaba una sonrisa bien entrenada del personal del gremio en su rostro. No, por supuesto que no. Nunca pensaría en usted como una bruja. Incluso sé que usted es una erudita muy respetada, señorita Bibi. Solo, Lorraine, está bien. Pero no. Ya ves, eso es simplemente como se ve en la superficie. A decir verdad, me escabullo cada noche por las calles de Malt, buscando chicas jóvenes vulnerables y cazándolas por su sangre. Un sabor más delicioso, sí, y bueno para la salud de uno también. ¿Sabías que hace maravillas para la tez de uno? La expresión de Lorraine no parecía coincidir con sus chistes casuales. Me encontré incapaz de leer la intención de Lorraine, ya que sus palabras parecían casi amenazadoras. En el siguiente momento, sin embargo. Eso es en lo que Rent se ha convertido. ¿De verdad lo entiendes? Preguntó Lorraine de manera entrecortada, terminando su declaración con una fuerte bola curva de una declaración a Sheila. Lorraine se quedó sin expresión mientras hablaba. No estaba ni enojada ni hostil, desechando el hecho como si fuera la cosa más normal del mundo. Uno pensaría que tales preguntas eran la norma en esta morada solo por la apariencia de Lorraine. Sentí una sensación primordial de miedo que se elevaba desde lo más profundo de mí al percatarme de la perspectiva de Lorraine. Para ella, la miembro del personal del gremio que se sentó frente a ella no era humano, sino simplemente un objeto que debía ser tratado de acuerdo con cómo respondía a la pregunta en cuestión.
Quizás esta era una respuesta natural a las cosas, dadas nuestras circunstancias. Crueldad. Era una mirada cruel. Así era como se veía Lorraine cuando se enfrentaba a un monstruo en una de sus expediciones. Si tuviera que adivinar, su mente ahora estaba llena de varios métodos para eliminar al objetivo ante ella. En una conversación que tuve con Sheila después de este incidente, ella me reveló que nunca se sintió tan intimidada en su vida. Sheila, siendo el miembro del personal del gremio que era, no tenía mucha experiencia en el campo de combate. No estaba totalmente desprovista de eso, ya que todos los miembros del personal del gremio reciben entrenamiento básico de combate como parte de su programa. Ella fue capaz de derrotar a goblins, slimes y similares con algo de ayuda de sus compañeros más orientados al combate. Pero en esos momentos, Sheila sintió puro miedo. Ella solo había visto monstruos desde lejos hasta este punto, y ahora estaban dando vueltas delante de ella. Sus ojos se encontraron con los de ella, haciendo que su intención de matar fuera clara. Aquí, Sheila finalmente comprendió por qué los aventureros a veces involuntariamente contenían el aliento ante los monstruos. Aunque lógicamente sabía que estos monstruos tenían que ser asesinados, el conflicto del deber y el miedo en su corazón desbarató sus emociones. Pero eso era relativamente normal, y no era un gran problema. Lo que verdaderamente asustaba a Sheila era la presencia de cierto fragmento en sus pensamientos, aunque era pequeño, la capacidad de tomar la vida de otro ser vivo ante ella en nombre de la necesidad. Ella había elegido justificar tales pensamientos al pensar en los beneficios que los monstruos que matan traerían a la humanidad. Al igual que sus compañeros, no podía darse el lujo de dudar al tomar otra vida, siempre que fuera para su propio beneficio. La experiencia del entrenamiento de combate de Sheila le enseñó mucho, y esa era la razón por la que ahora se encontraba en el lugar en que estaba. Mirando directamente a los ojos de Lorraine, Sheila entendió. Esta era la misma expresión que había nivelado contra goblins y slimes en el laberinto. Sin embargo, no esperaba que otro ser humano la mirara de la misma manera. Sheila no tenía más remedio que entender que Lorraine la eliminaría si esta última encontraba que su respuesta era menos que satisfactoria. No era necesariamente un asesinato, ya que eso solo era posible cuando la otra parte reconocía a su víctima como un ser humano. Los ojos de Lorraine, sin embargo, hablaban de otra cosa. Para Lorraine, esto no sería más que un simple acto de eliminación. Ella podría prender fuego a una variedad de objetos y reducirlos a cenizas, humanas o de otro tipo. Incluso Sheila comprendió que Lorraine tenía la capacidad de borrar la existencia de otro ser sin el menor indicio de vacilación. Después de todo, Lorraine era una aventurera, y una experimentada clase plata en eso. Uno tenía que responder con cuidado, ese era probablemente el pensamiento singular que fluía por la mente de Sheila en ese momento. Armándose de valor una vez más, los labios de Sheila se separaron. Yo, se entiendo. Fue una respuesta pequeña, casi inaudible, muy parecida a la llama parpadeante de una pequeña vela antes de una tormenta. Esta llama, sin embargo, continuó ardiendo ante la adversidad. Entiendo. La respuesta repetida de Sheila ahora trajo consigo un cierto grado de fuerza, su voz ahora era más alta y audible, pero se dirigía más a sí misma que a cualquier otra persona. Así fue como me sonó. Lorraine, finalmente entendiendo las intenciones de Sheila, sonrió, sus rasgos faciales se suavizaron por fin. Ya veo. En ese caso, no habrá problemas. Sheila parecía lista para colapsar ante esas palabras. Debes entender, no me interesa aterrorizar a las chicas jóvenes. Pero, en cualquier caso, es tarde. Vamos a cenar. Al escuchar sus palabras, poco a poco comencé a darme cuenta de por qué Lorraine había hablado y actuado previamente como lo hizo. Ren. He escuchado las historias, pero eres muy bueno cocinando, ¿no?, dijo Sheila, con una expresión complicada en su rostro. La única mesa en la casa de Lorraine estaba ahora adornada con una variedad de platos y comidas que había preparado para Lorraine y Sheila. No fue nada muy especial. Para mí, esto era una cocina clásica casera, algo que estaba acostumbrado a preparar. Personalmente, sentí que la comida en cuestión tenía un sabor aceptable por lo menos. Supongo que los aventureros masculinos que tenían conocimientos sobre las artes culinarias eran pocos y distantes entre sí. Después de todo, pocos aventureros tenían la energía necesaria para preparar sus propias comidas después de un agotador día de caza de monstruos en el laberinto. Estarían listos para caer de bruces sobre sus camas. Los aventureros, por su parte, generalmente hacían mucho más que un comerciante o un vendedor ambulante, por lo que incluso si comieran en una taberna o restaurante todos los días,
difícilmente afectaría sus ingresos. Esto hizo que los aventureros que estaban bien versados en la preparación de alimentos fueran bastante raros. Las aventureras, por otro lado, a menudo aspiraban a ser contratadas por el gremio como personal, y por esa misma razón practicaban la cocina en su tiempo libre. No había tal tendencia entre los aventureros masculinos. Era más común que los aventureros masculinos dedicaran sus vidas a escalar los rangos de los aventureros. Se puede argumentar que para cualquiera de los dos sexos era más fácil forjarse una carrera como aventurero. Para mí, cada uno tenía sus respectivos desafíos. Sin embargo, yo había adquirido mis habilidades de cocina en mi aldea natal, de la misma herbolaria que me enseñó mis otras habilidades de supervivencia. Pensando en eso, a menudo ayudaba a preparar las comidas mientras ella estaba ocupada sintetizando algún tipo de medicamento. Ella también ocasionalmente tiraba algunas hierbas en la olla por si acaso. Fue un ambiente de aprendizaje perfecto para futuros herbolarios y similares, y aunque me proporcionó un conocimiento general de plantas y hierbas, también terminé aprendiendo a cocinar en el camino. Un rent por hogar, la sociedad debería ser de esa manera, ya ves. Él lo hace todo, casi todo gratis, también. Pero ahora hay una tarifa. Supongo que podría decir que pago mis cuotas, de esa forma, dijo Lorraine, señalando la botella que tenía en mis manos. Era la misma botella que había sido encantada con magias de conservación, la botella que contenía la sangre de Lorraine. Una sola gota era todo lo que necesitaba para mi cena. La cara de Sheila se volvió una vez más azul pálido al escuchar que la botella que llevaba conmigo en todo momento contenía sangre. Supongo que por eso Lorraine dijo lo que hizo en la conversación anterior. Ya veo. Un esclavo es un vampiro de clase baja, así que... Parecía que Sheila fue rápida en comprender la situación. Yo era, para todos los efectos, un monstruo sentado en la mesa de un humano, lamiendo sangre de la boca de una botella. Para el transeúnte promedio, probablemente me pareciera más a un hombre enmascarado que lame un líquido rojizo de una pequeña varilla que se convirtió en una botella inocua. No era una visión intimidante, quizás más bien excéntrica y extraña. Ese es el estado de las cosas, sí. Aparte de eso, ¿debo entender que ustedes dos firmaron un contrato mágico mutuamente vinculante?, preguntó Lorraine, dirigiendo la conversación de manera casual hacia la discusión de los detalles del contrato entre Sheila y yo. No tenía la obligación de decirle a Lorraine los detalles, pero dado que todos estábamos en el secreto ahora, supuse que era mejor hablar de ello con todas las partes presentes. Asentí en respuesta. Sí. Básicamente es un contrato que le prohíbe a Sheila decir cualquier cosa sobre lo que realmente soy. Tengo curiosidad por los detalles, sí. Quizás deberíamos dejar eso para después de la comida. Trivialidades, en serio, dijo Lorraine, llevándose a la boca una cuchara con una porción de su comida. Sheila, por otro lado, retiró con entusiasmo el rollo de piel de oveja de algún lugar dentro de su uniforme del gremio. Tengo el contrato aquí mismo. ¿Te gustaría verlo?, preguntó, ofreciéndole el rollo a Lorraine. Lorraine bajó la cuchara, lo aceptó, lo desplegó y se lo llevó a la cara. Si bien ya habíamos firmado el contrato, y en gran medida no parecía tener ningún problema, Lorraine tenía una habilidad específica para revisar documentos y cosas similares en busca de lagunas, que era exactamente lo que estaba haciendo. Personalmente, no creía que Sheila violara voluntariamente los términos del contrato, pero la posibilidad de que su información fuera revelada de manera inconsciente era un riesgo. También sería injusto para Sheila si los accidentales deslices resultaran en que abandonara el gremio. Pero un pensamiento más siniestro pasó por mi mente: no podía descartar la posibilidad de que Sheila pudiera ser controlada por un misterioso tercero en el futuro. Tales magias existían en algún lugar del mundo, y mientras aquellos con una fuerte voluntad podían resistir a tal intento, los débiles serían destrozados mentalmente, y fácilmente forzados a divulgar cualquier información que tuvieran. Si tal evento ocurriera, tanto Sheila como yo estaríamos en una posición desventajosa. Por lo tanto, tener a alguien como Lorraine a través del contrato era esencial. La disposición y las habilidades de Lorraine contribuían enormemente a nuestro propósito. El contrato era mágico por naturaleza, y era mejor escudriñarlo por alguien que tenía un conocimiento profundo de la magia y cosas por el estilo. Lorraine no era abogada ni oficial de la ley, pero su conocimiento era más que suficiente para verificar la validez del contrato en cuestión. A Lorraine no le tomó mucho tiempo doblar el rollo una vez más, aparentemente lista para emitir su veredicto. A primera vista, supongo que no hay problemas evidentes. Hay,
por supuesto, una docena de problemas que podría solucionar. Aparte de eso, esto parece muy bien, siempre y cuando la propia Sheila no hable del llamado secreto de Rent a ninguna parte externa. La principal consideración aquí, entonces, sería un evento en el que eres controlada involuntariamente por algún tipo de magia invasiva. En cuyo caso, supongo que tendrías que renunciar a tu vida actual y convertirte en la esclava de Rent. ¿No hay nada que se pueda hacer sobre esa parte del contrato? Bueno, todos los contratos mágicos de esta naturaleza sufren de problemas similares. En el caso hipotético de que Sheila termine siendo controlada por magia contra su voluntad y termine en el camino hacia la esclavitud como resultado de los efectos vinculantes del contrato, todo lo que tienes que hacer es cancelar el contrato desde tu lado, Rent. Si ella, de hecho, se convierte en tu esclava, sus derechos de propiedad se transfieren automáticamente a ti de todos modos, así que puedes resolver el problema desde allí. De cualquier forma, parece que no hay problemas con esta parte del contrato. Personalmente, sentí que esos mismos detalles del contrato tenían una docena de sus propios problemas. Por alguna razón, sin embargo, aparentemente funcionó desde una perspectiva lógica, y eso fue todo. En cualquier caso, Lorraine continuó con su explicación: en caso de que ocurra tal evento, podrías omitir toda la documentación problemática y simplemente cancelar el contrato con un acuerdo mutuo. Lo que acababa de mencionar era simplemente el peor de los casos. En el peor de los casos, Lorraine era muy severa. En el caso de que Sheila fuera controlada, y que la magia fuera tan fuerte que no pudiera disiparse, el contrato llevaría a cabo sus efectos, y tendríamos que vivir con los resultados. En circunstancias normales, supongo que uno no tenía que ir tan lejos para planificar el peor de los casos. Mis circunstancias, sin embargo, estaban lejos de lo normal. El sentido de precaución de Lorraine estaba justificado, por decirlo menos. Como decía, este secreto ahora se comparte entre los tres. Cada uno debe hacer su parte para garantizar que dicho secreto se mantenga. Como Rent tiene la intención de continuar su carrera de aventurero, tu papel es particularmente importante, Sheila, por lo que contamos contigo, en más de un sentido. Sí. Por supuesto, eso es lo que pienso hacer, pero, es solo que, Rent ha estado destacándose demasiado recientemente. Dijo Sheila, mirando en mi dirección. Ocurrió algo fuera de lo común. Lorraine se volvió hacia mí con una ceja levantada. Hay varias razones. Oh. ¿Varias? Lorraine inclinó su cabeza ligeramente mientras Sheila intentaba continuar su explicación. Supongo que la propia Lorraine podría entender por qué yo llamaría la atención como lo estaba haciendo actualmente, pero no me di cuenta de que había varias razones que contribuían a este hecho. Bueno. Primero, está el problema de su apariencia, aunque no lo llamaría tanto un problema, supongo. Hay muchos aventureros con túnica, y hay muchos más que se visten igual de extraño en el gremio, así que... Un hecho del gremio que era más que obvio para mí. Incluso fui consciente del hecho de que destaqué tanto como el aventurero entrante. Sin embargo, una combinación de factores en mi apariencia complicó las cosas. Específicamente, una máscara hecha de hueso y mi túnica completamente negra. Mi piel arrugada, visible en algunos lugares, tampoco ayudó mucho. Supongo que ocupé un lugar bastante alto en la escala de apariencias extrañas. Lorraine asintió, aparentemente de acuerdo de todo corazón. Sí, en verdad. Si mal no recuerdo, ¿no había algunos individuos extrañamente vestidos? Como aquel hombre vestido con ropa de color arco iris, con un gran sombrero de plumas en la cabeza. ¿Lo está haciendo bien? Ah. Debes estar refiriéndote a Augurey. Se fue a la capital hace un tiempo, diciendo algo sobre cómo el viento lo estaba llamando. Era hábil, sí, pero extraño. El gremio se ha vuelto más tranquilo sin él. Yo, también, sabía de este Augurey. De hecho, me llevé muy bien con él, habiendo participado en algunos de sus parties de último minuto, así como en las conversaciones de la taberna que vinieron después. Contrariamente a su aspecto frívolo, su habilidad como aventurero era formidable. Similar a mí, el problema singular de Augurey era el de su apariencia. Como Lorraine describió con precisión, destacaba demasiado con su extravagante atuendo. Incluso había sido testigo de monstruos que lo rodearon más de una vez. Los monstruos eran seres vivos, igual que nosotros, por lo que la combinación violenta de colores debió ser particularmente llamativa para ellos. Se sabía que los monstruos seguían a Augurey a todos lados,
ya fueran los bosques o dentro de los laberintos. Como resultado, tanto él como yo éramos principalmente aventureros solitarios, aunque solo fuera porque nadie estaba lo suficientemente interesado para formar un party con alguien que pudiera traer monstruos solo con quedarse quieto. Comparado con eso, mi apariencia era mucho más normal, tenue, por lo menos. Pensar que fue hasta la capital. Los aventureros eran conocidos por ser flexibles cuando se trataba de su base de operaciones, por lo que las despedidas o las partidas siempre estaban a la vuelta de la esquina. Aún así, no pude evitar sentirme un poco solo ante la partida de Augurey. Éramos compañeros en aventuras en solitario, si es que tenía que decirlo, pero supongo que así eran las cosas en estas tierras. Sayla continuó su comentario. No importa que la apariencia de Rent contribuya a que se destaque, en el mejor de los casos. Una vez más, realmente no lo llamaría un problema. Pero, él fue y derrotó a algunos Orcos inmediatamente después de registrarse, y luego pasó a pasar la prueba de progresión de la clase bronce con éxito. En circunstancias normales, supongamos que simplemente asumimos que Rent era un espadachín hábil antes de convertirse en un aventurero. Sin embargo, ha habido algunos incidentes de nuevos aventureros desapareciendo últimamente. El comentario de Sayla de repente dio un giro extraño. Tal vez me llamó la atención haber derrotado a los Orcos y haber avanzado en rango en tan poco tiempo, pero estos casos no eran raros. Incluso los nuevos aventureros podrían haber sido expertos en varios campos, marciales o de otro tipo, antes de registrarse en el gremio. Todo lo que tenían que hacer, entonces, era estudiar y aprobar adecuadamente ambas partes de la prueba de progresión. La mención de Sayla de nuevos aventureros desapareciendo, sin embargo. ¿Por qué estaría yo conectado a tal problema? Encontrando mi mirada, Sayla continuó. Las autoridades están buscando a los perpetradores. Por supuesto, simplemente asumimos que habían caído ante los monstruos en el laberinto al principio. Pero, si eso fuera cierto, otros aventureros ya habrían encontrado sus restos. Así que ahí radica el problema. No hemos encontrado nada, y siguen apareciendo nuevos casos de personas desaparecidas. El cuerpo de un aventurero caído podría simplemente ser absorbido por el laberinto después de haber caído, o ser consumido por monstruos. En tal caso, sin embargo, su ropa o piezas de equipamiento serían dejadas atrás. La materia orgánica era absorbida a un ritmo más rápido que la materia inorgánica por el laberinto, pero incluso si sus cuerpos fueran absorbidos, las identificaciones de aventureros de los gremios estaban encantadas con las magias apropiadas para asegurar su longevidad. Incluso si uno no encuentra nada más, eventualmente se encontrará con una tarjeta de identificación de aventurero. Escuché historias sobre la recuperación de algunas tarjetas durante décadas, incluso un siglo, después de la muerte del propietario, pero los nuevos aventureros no se aventuraban a tales profundidades para que esto ocurra. Si cayeran, sus tarjetas se recuperarían relativamente rápido al estar más cerca de la entrada. Tener un aventurero completamente desaparecido en el laberinto, tarjeta y todo, era altamente antinatural. Esto se vio agravado aún más por la frecuencia con la que ocurría recientemente. Alguien podría decir que fue solo una coincidencia, que las tarjetas de los aventureros caídos hubieran caído en alguna esquina en algún lugar. Eso también es posible. En realidad, esa es sin duda la explicación más probable. Sin embargo, la frecuencia con la que han desaparecido es demasiado alta para ser natural. No tenemos pruebas, por supuesto, pero es realmente extraño. Una posibilidad común a la que llegó el gremio fue que un individuo sin escrúpulos ha estado apuntando específicamente a nuevos aventureros, ya sea atacándolos o secuestrándolos. Supongo que el gremio tenía un punto. Los nuevos aventureros estaban desapareciendo a un ritmo alarmante, y no se pudieron encontrar sus restos. Si la tasa fuera más razonable, tal vez el gremio no hubiera llegado a tal conclusión. Incluso se podría asumir que el perpetrador estaba apuntando a nuevos aventureros, matándolos y robando sus pertenencias, eso era completamente posible. Incluso si son nuevos, siguen siendo aventureros, no caen tan rápido, ni tan fácilmente. Sería posible que un aventurero de alto rango lo estuviera haciendo, por supuesto. Pero el gremio no ha observado ningún comportamiento extraño de ninguno de los aventureros de alto rango en Malta hasta ahora. Ya veo. Entonces, para resumir, si se presionara a uno para buscar a un culpable, el experto Rent, y sin embargo de apariencia extraña, sería el individuo con más probabilidades de señalar con el dedo, ¿no es así? Sayla asintió ante la conclusión de Lorraine. Eso es exactamente. Para empeorar las cosas, avanzó a la clase bronce muy rápido.
No hay escasez de personas que difunden rumores infundados del debido a los celos o la envidia. Celos. Una extraña emoción surgió dentro de mí al escuchar esas palabras. Nunca me imaginé a mí mismo como alguien de quien estar celoso. Más bien, debería ser yo quien esté celoso y envidioso de las personas que me rodean. Hablando de manera realista, probablemente debería estar más molesto por el hecho de que ciertas personas hayan cometido un crimen que no cometí sobre mí. Pero en cambio, de alguna manera me sentí extrañamente encantado. Pensar que otros aventureros están celosos de mis logros. Lorraine me miró con una expresión de disgusto. Oí, Ren. No es hora de regocijarse por tus logros. Si esto sigue así, no me parecería extraño verte a ti siendo linchado por una turba enojada. Por supuesto, el gremio probablemente no haría movimientos extraños contigo con un razonamiento tan endeble. Lorraine no parecía muy confiada en sus propias palabras. Seila, volviéndose hacia Lorraine, inmediatamente planteó sus inquietudes de una manera un tanto nerviosa. Por supuesto. Ren puede parecer extraño, pero hace un buen trabajo como aventurero. El gremio nunca maltrataría a un aventurero que es beneficioso para la causa. ¿Debo suponer que si Ren fuera de otra personalidad, se desharían rápidamente de él? ¡Qué terrorífico! Supongo que no podría culpar a Lorraine por interpretarlo de esa manera, ya que la perspectiva del gremio sobre el valor de los propios aventureros podría ser una cosa temible. Pero esa era la realidad con respecto a los caminos del mundo. Yo personalmente contribuí mi parte justa al gremio en los últimos tiempos, no solo regresé con los materiales de los Orcos prometidos en el tiempo asignado, sino que también los había empaquetado de una manera que conservaba su frescura. Los aventureros que eran capaces de realizar tal tarea eran pocos y distantes entre sí, al menos en Malt. Si bien, el típico aventurero experto podría matar a un orco sin mucho problema, preparar adecuadamente la carne para el transporte era otro asunto. En cualquier caso, esas son las razones de tu precaria posición, Rent. Ten cuidado. Después de nuestra conversación, los tres nos sentamos y discutimos posibles contramedidas, solo para encontrar que no había soluciones simples para el problema en cuestión. Supongo que así sería desde el principio, pero Lorraine tuvo mucho cuidado de advertirme sobre el caso de los aventureros desaparecidos. Aunque no pudimos encontrar una solución concreta, finalmente decidimos que al menos debía abstenerme de explorar los laberintos por un periodo de tiempo. No me pareció una sugerencia muy práctica, ya que era un monstruo que buscaba avanzar a otra etapa de la evolución existencial. Si fuera por unos días, lo lograría, pero los días se extenderían a semanas, y de semanas a meses. Difícilmente una perspectiva positiva. Había monstruos en los bosques, montañas y en otros lugares más allá de la ciudad, pero los monstruos laberínticos eran los más eficientes para cazar. El laberinto trajo consigo una amplia gama de comodidades, desde poder estimar la fuerza de un monstruo por el piso en el que vivía, junto con el hecho de que ciertos pisos solo estaban poblados por ciertos tipos de monstruos. Por el contrario, los monstruos en la naturaleza eran algo irregulares e impredecibles. Uno nunca sabía lo que se encontraría en las colinas y similares. Por lo tanto, la caza fuera de los laberintos era decididamente ineficiente. Pero no me gustaba que me culparan por algún incidente misterioso simplemente porque otros aventureros estaban celosos de mi progreso. Teniendo en cuenta todos los factores anteriores, finalmente decidimos que me quedaría por un corto tiempo. Si la situación seguía sin cambiar después de eso, volvería a mis actividades anteriores. En el caso de mi regreso a la exploración, se decidió que debería tener un miembro de party conmigo en nombre de la seguridad. Sin embargo, también era posible que me sometiera a la evolución existencial mientras luchaba contra monstruos en el laberinto. La evolución existencial no era algo que pudiera controlar, su naturaleza involuntaria significaba que cualquier miembro del party que trajera conmigo tendría que saber de mis circunstancias. Esto redujo considerablemente el número de candidatos. Mientras que hacer equipo con Lorraine o Seila fue el primer pensamiento que se me ocurrió, las dos no eran compañeros prácticos, por una variedad de razones. Lorraine tenía que ocuparse de su trabajo diario y no siempre podía acompañarme al laberinto. Seila, por supuesto, tenía su trabajo como miembro del personal del gremio, sin mencionar el hecho de que no era exactamente parte del plantel de combate del gremio. Parecería que no había una alternativa real para que explorara los laberintos solo, aunque supongo que un breve descanso no haría mucho daño. En cualquier caso, podría fácilmente esperar unos días. Si no ponía un pie en el laberinto por un tiempo, las sospechas que me rodeaban se disolverían gradualmente. Ese era el plan, de todos modos.
Todavía era capaz de asumir otras tareas que no implicaban ir al laberinto, al igual que el trabajo ocupado que estaba acostumbrado a hacer cuando estaba vivo. Esas habilidades particulares apenas me abandonaron, y ese tipo de tareas nunca fueron escasas. Supongo que realmente no había mucho de qué preocuparse. También había otra razón por la que me contuve en la exploración por ahora. Tenía asuntos pendientes en Malt, específicamente con el herrero Clope. Había pasado una cantidad considerable de tiempo desde que hice mi pedido, así que tal vez ya esté listo. Tal fue la impresión que tuve cuando ocasionalmente pasé por su taller después de mis recientes excursiones en laberinto. Dicho esto, solo había una forma de averiguarlo: un viaje a la herrería de Clope estaba en camino. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.